¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven de un pequeño pueblo de México llegó a convertirse en el narcotraficante más poderoso de América Latina? ¿Cómo logró construir un imperio tan grande que puso en jaque a gobiernos enteros y cambió para siempre el negocio del narcotráfico? Y sobre todo, ¿qué ocurrió realmente el día en que murió en una clínica privada mientras intentaba cambiar su rostro? Hoy conocerás la oscura historia de Amado Carrillo Fuentes, el hombre que el mundo conoció como el Señor de los Cielos. La historia comienza el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, una pequeña comunidad del estado de Sinaloa, México. Desde muy joven, Amado creció rodeado por un ambiente donde el tráfico de drogas comenzaba a convertirse en una actividad cada vez más lucrativa. Su familia mantenía vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico, algo que terminaría marcando el rumbo de su vida. Durante su juventud trabajó en diferentes actividades, pero rápidamente entendió que el dinero más grande no estaba en los empleos comunes. Poco a poco comenzó a involucrarse en el mundo del crimen organizado bajo la protección de algunos de los traficantes más importantes de la época. Uno de los personajes que más influyó en su carrera fue Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes. En aquellos años, Félix Gallardo controlaba prácticamente todo el tráfico de cocaína que llegaba desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Trabajar bajo sus órdenes le permitió a Amado aprender cómo funcionaba el negocio desde adentro. Sin embargo, Amado no era un narcotraficante común. Mientras otros preferían llamar la atención con lujos extravagantes o demostraciones de poder, él destacaba por su inteligencia, su paciencia y su habilidad para hacer negocios. Entendía que el verdadero poder no estaba en las armas, sino en la logística. Con el paso de los años, comenzó a construir su propia red de contactos con los grandes productores de cocaína en Colombia. Fue entonces cuando tuvo una idea que cambiaría por completo el narcotráfico internacional. En lugar de utilizar pequeñas avionetas o rutas tradicionales, empezó a comprar enormes aviones de carga, capaces de transportar varias toneladas de cocaína en un solo viaje. Estas aeronaves viajaban desde Sudamérica hasta México, y luego la droga era introducida en Estados Unidos utilizando diferentes rutas terrestres. Fue precisamente esa estrategia la que le dio el apodo de el Señor de los Cielos. Se decía que poseía una de las flotas de aviones privados más grandes jamás utilizadas por una organización criminal. Mientras otros grupos movían cientos de kilos, Amado podía transportar varias toneladas en un solo vuelo. Las ganancias comenzaron a crecer de forma descomunal. A principios de la década de los 90, ya era considerado uno de los narcotraficantes más ricos del mundo. Su fortuna era tan grande que diferentes estimaciones calculaban que movía miles de millones de dólares al año. Pero el dinero también traía problemas. Después de la captura de varios líderes importantes, Amado tomó el control del llamado Cártel de Juárez, convirtiéndolo en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Desde Ciudad Juárez, controlaba una parte importante del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Su influencia era tan grande que muchas autoridades aseguraban que tenía contactos dentro de diferentes instituciones gubernamentales. Las investigaciones apuntaban a que utilizaba enormes cantidades de dinero para sobornar funcionarios, policías y otras personas que podían facilitar las operaciones del cartel. Mientras tanto, la violencia relacionada con el narcotráfico seguía aumentando en distintas regiones del país. Sin embargo, Amado mantenía un perfil relativamente discreto. Rara vez concedía entrevistas. Evitaba aparecer públicamente y prefería mantenerse alejado de los reflectores. Esa estrategia hizo que durante varios años las autoridades tuvieran muy pocas fotografías recientes de él. A medida que su fortuna aumentaba, también lo hacía la presión internacional.
Estados Unidos comenzó a considerarlo uno de los objetivos más importantes en la lucha contra el narcotráfico. La cooperación entre agencias estadounidenses y mexicanas se intensificó, y poco a poco el cerco empezaba a cerrarse. Las investigaciones revelaban propiedades de lujo, empresas utilizadas como fachada y una compleja red financiera destinada a ocultar millones de dólares. Pero Amado parecía ir siempre un paso adelante. Cada vez que las autoridades creían estar cerca de capturarlo, desaparecía sin dejar rastro. Cambiaba constantemente de residencia, utilizaba múltiples identidades y viajaba bajo estrictas medidas de seguridad. Para muchos agentes, encontrarlo se convirtió en una auténtica obsesión. Sin embargo, el año 1997 marcaría un antes y un después en su historia. La presión de las autoridades era cada vez mayor. Se decía que ya no podía moverse con la libertad de antes, y que incluso personas cercanas comenzaban a caer en manos de la justicia. Fue entonces cuando, según múltiples investigaciones, tomó una decisión extrema. Amado habría decidido someterse a una cirugía plástica para modificar completamente su apariencia física y así evitar ser reconocido por las autoridades. La operación se realizaría en una clínica privada de la Ciudad de México. El procedimiento incluía cambios importantes en su rostro y una liposucción, lo que debía convertirse en el inicio de una nueva identidad. Terminó convirtiéndose en el final de su vida. El 4 de julio de 1997 se informó oficialmente que Amado Carrillo Fuentes había muerto durante la intervención quirúrgica. La versión oficial señaló que sufrió complicaciones relacionadas con la anestesia y el procedimiento médico. Sin embargo, casi inmediatamente comenzaron a surgir numerosas teorías. Algunas personas aseguraban que todo había sido una farsa para fingir su muerte y escapar definitivamente. Otros afirmaban que había sido asesinado durante la cirugía. Incluso hubo quienes sostuvieron que personas cercanas a organizaciones rivales o incluso integrantes de su propia estructura pudieron haber estado involucradas. El misterio aumentó todavía más cuando, poco tiempo después, dos de los médicos que participaron en la operación aparecieron asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de tambores metálicos, con signos de tortura. Ese hecho alimentó aún más las especulaciones. ¿Habían sido silenciados porque sabían demasiado? ¿O simplemente fueron víctimas de una venganza relacionada con el cartel? Hasta el día de hoy, esas preguntas siguen formando parte de uno de los mayores misterios del narcotráfico mexicano. Las autoridades sostienen que Amado Carrillo Fuentes murió el 4 de julio de 1997 como consecuencia de las complicaciones derivadas de la cirugía. Sin embargo, las teorías alternativas continúan circulando debido a las circunstancias que rodearon su fallecimiento y los acontecimientos posteriores. Tras su muerte, el Cártel de Juárez comenzó una intensa lucha interna por el poder. Diferentes grupos intentaron quedarse con el control de una organización que generaba millones de dólares cada semana. La violencia aumentó considerablemente, y durante los años siguientes, México viviría algunos de los enfrentamientos más sangrientos relacionados con el crimen organizado. El nombre de Amado Carrillo Fuentes quedó grabado para siempre en la historia del narcotráfico. Fue uno de los primeros grandes capos en comprender que el verdadero poder no dependía únicamente de las armas, sino de controlar las rutas internacionales, la logística, el transporte aéreo y las finanzas. Su historia ha inspirado libros, documentales, series de televisión y numerosas investigaciones periodísticas. Pero detrás del mito existe una realidad mucho más compleja. El enorme poder económico que acumuló también dejó una estela de violencia, corrupción y miles de víctimas indirectas. Su ascenso transformó el funcionamiento del crimen organizado en la región y dejó consecuencias que aún se sienten décadas después. Hoy,
Más de 20 años después de su muerte, el nombre de El Señor de los Cielos continúa siendo sinónimo de uno de los imperios criminales más sofisticados de la historia. Su vida demuestra hasta dónde puede llegar una organización cuando combina enormes recursos económicos, tecnología, corrupción y una estructura cuidadosamente planificada. Pero también recuerda que por más grande que parezca un imperio, ninguno es eterno. El hombre que durante años dominó los cielos terminó protagonizando uno de los finales más misteriosos y debatidos del narcotráfico mundial. Un desenlace que todavía hoy sigue generando preguntas que quizá nunca tendrán una respuesta definitiva.